Mira, cayó en mis manos y fue publicado un informe del analista de inteligencia artificial, señor Pavel de Can Vargas. Analizaba las campañas sucias a través de las redes sociales, conforme al estudio que hizo de los últimos 10 años. Es un informe espeso, bastante disgregado, tiene un nivel de detalle bastante, yo diría que técnico, pero entre ellos saca y resalta 3 grandes campañas. Se refiere a la de Hipólito Mejía en el 2012, donde según él y por el análisis de la data pudo identificar que se hizo una campaña dirigida para posicionar una fuerza política irreal en Twitter, que fue creada por algunos de sus seguidores que, según su análisis, no había sido autorizada por el mismo Hipólito Mejía. También a Roberto Rosario en junio del 2016, recuérdense que era presidente de la Junta Central Electoral, y analiza las cuentas que interactuaron y la campaña, la articulación de las cuentas, que entiende él que era dirigida para destruir la reputación de Roberto Rosario. Por último, el análisis de la campaña dirigida contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y me detengo en esta porque en principio yo entendía que era no podía identificar como una campaña realmente dirigida. Del análisis de las cuentas, 769% del crecimiento exponencial del sentimiento nacional fue dirigida por granja de bot. Bots son cuentas irreales que se crean, que no están amparadas por un usuario real, por una persona real, sino son cuentas llamadas cuentas falsas. Sin entrarme en detener la certeza o qué tanto hay de cierto en las conclusiones que ha hecho el señor Pavel de Can entre estos 3 casos estudiados, ciertamente veo una constante. Son movimientos estacionarios dirigidos por tiempo específico que después no dan ningún resultado y que ciertamente crean en el ánimo en general una sensación de que es el pensamiento colectivo y a su vez influyen en el pensamiento colectivo. En los periodos analizados eran las tendencias, era casi la conversación total esos temas. Y era la conversación total sobre la base de ese sentimiento nacional, de ese posicionamiento, de esa idea, que después sencillamente pasaron a un segundo plano. ¿Hasta dónde es válido hacer este tipo de cosas? ¿Hasta dónde es válido, por las razones que sea, que gente dirija una tendencia o trate de posicionar un sentimiento o una conclusión sobre determinadas personas? La ley de partidos políticos establece una regulación del uso de las redes sociales en tiempo de campaña, pero esto es muy condicionado. Los mecanismos de control no son tan fáciles de ser efectivos. La Junta Central Electoral en esos periodos tiene muchísimas otras prioridades y no fue bien aceptado, tampoco hay que decir, porque de alguna manera hay una libertad de opinión, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución, aunque también lo es el derecho a la buena fama, al buen nombre, y la difamación, injuria, es un ilícito tanto en la parte penal como da derecho a resarcimientos civiles. Hay que cuidarse de ser instrumento, eso es mi tema, de ser instrumento de
de que nos induzcan a crearnos un determinado pensamiento desde el punto de vista de la manipulación dirigida de una campaña y sobre todo porque entendamos que es el pensamiento generalizado. Y tenemos que evitar meternos en esa estrategia sin darnos cuenta, porque también nosotros podemos ser objeto de la misma. Porque cualquier persona está a expensa de una campaña como esa que nos afecte a nosotros directamente. Y aquí le hablo a los nuevos funcionarios, porque aunque hoy en día ya se ha visto, y yo lo distingo perfectamente, cuando hay una campaña dirigida de acusación hacia un funcionario, dependiendo el momento, las decisiones que se tengan que tomar, usted puede ser también objeto de ese tipo de campaña, de grupos a los que usted tal vez ha adversado o ha afectado sus intereses. Hay un partido de gobierno que está, un partido de oposición que salió del gobierno que también puede dirigirla, pero también usted puede ser objeto de eso dentro de sus mismos miembros de su partido por la lucha por un puesto o porque sencillamente quiere disminuirlo políticamente. Y observo mucho eso, o sea, hace un tiempo el tema, por ejemplo, de Roberto Rosario fue principal. ¿Qué ha parido eso? ¿Qué parió eso? El mismo tema de Jean Alain ya no está sobre el tapete actualmente, puede reactivarse. No quiero decir que sean o no sean culpables de los hechos que se le estaba imputando, sino en la inducción, en la influencia, en la decisión de atacar de manera deliberada y por una estrategia hacia una persona específica. Hay que cuidarse de eso, de uno ser objeto también, sin darse cuenta, de campañas de otro, y sobre todo porque le hace mucho daño a la lucha contra la corrupción. Pone una presión a los organismos de investigación, de persecución y de castigo, ¿por qué no? También los que condenan a los jueces, que a veces hasta toman decisiones por la influencia o por la presión social, o se ven de alguna manera influenciados o deslegitimados en sus decisiones porque se ha creado una campaña de posicionamiento. Creo que eso es importante verlo, y también crea un efecto de desazón, de desesperanza en la población, que se crea unas expectativas, y cuando no se logran pues que se condenen esos hechos que ellos entienden que sí han sido cometidos, pues eso viene en contra del trabajo de las autoridades en muchos casos. Ya hemos visto un empiece de ataque a esta Procuraduría, que para mí también obedece de alguna manera a intereses particulares, sea para deslegitimarla en las acciones que están haciendo de investigación, sea para presionar algún tipo de resultado. Por otro lado, en el día de ayer conocimos que fue conocido y pasado y aprobado en 2 lecturas consecutivas un proyecto de ley que fue declarado de urgencia, que modifica la ley 2569 de impuestos sobre sucesiones y donaciones, una ley viejísima del 1950, para eximir, para exonerar de los impuestos sucesorales a los fondos de pensiones dejados por los afiliados, que como ustedes saben, y ya mi compañero Esteban había dicho, y busqué el dato, asciende ese fondo dejado a un lado, no abandonado, pero que no han podido acceder a ello, ni los beneficiarios especiales que fueron definidos por el afiliado, ni los sucesores legales. Asciende a 2.344 millones, es mucho dinero. 600.000 familias, 600.000 personas debieran beneficiarse de ella, y 75.000 familias que no han podido pagar los impuestos para poder, pues en el curso del trámite, obtener que les sean entregados esos fondos. Creo que fue una decisión muy atinada, y que ese proyecto de ley de iniciativa del senador Alexis
Victoria, que está dentro de la comisión bicameral que estudia la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social, es un buen paso de avance. No había que terminar con la modificación a la ley, bastaba modificar ese artículo 5º, agregándole un numeral, artículo 8 de esta ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones, para darle que esos fondos sea más, el acceso a esos fondos sea más expedito, y se permite a gente pobre, porque muchos de ellos no son gente que tienen grandes recursos y que no tenían, a veces por el mismo estado de indefinición de todos los sucesores, quién iba a aportar esos fondos. Y mire cuántos, son 2.344 millones, no son centavos. Creo que es una gran iniciativa. Ahora esperar que la Cámara de Diputados también lo conozca de manera presta y le dé su voto positivo, y que prontamente todas esas personas que están esperando esos fondos, que están de manera impropia en manos de las administradoras de fondos de pensiones, y que era el deseo del decuchus, era el deseo del afiliado, que fueran recibidos o por un beneficiario especial, porque en este caso se da esa particularidad. Usted puede decidir quién va a ser beneficiario de esos fondos, o si no, se va por el régimen de sucesión que establece la ley, y que generalmente va conforme a lo que establece la ley a sus sucesores naturales, a sus hijos, al régimen de sucesiones, o a sus ascendientes, según si usted no ha dejado herederos a sus hijos, y que necesitan recibirlo. Ojalá que la Cámara de Diputados deje de estar pensando en otros proyectos. Mire, ese mismo día estaba el Senado conociendo el proyecto que declara al caballo de paso higüeyano raza nacional, por ejemplo. Y es verdad que eso le dará una denominación de origen a ese caballo y todo. Pero carajo, ¿a cuánta gente de manera directa, de manera clara, tú puedes decir que va a beneficiar? Cuando tú lo comparas con un proyecto de ley como este, que impactaría a 600,000 personas en un régimen que no ha dejado beneficio, y que todo el mundo entiende que de alguna forma pues ha esquilmado las economías particulares de los dominicanos. Mire que dos proyectos de ley más importante y más impactante socialmente lo conoce el Congreso. Así que la Cámara de Diputados, que también conozca su asunto de declarar el caballo de paso fino, higüeyano, raza nacional, y que bueno, y todo eso, pero que le dé prioridad a la exención de impuestos a esos fondos de pensiones dejados por personas que están estancados y que ya ascienden a 2.344 millones.